Muy buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga, que estén teniendo un lindo y bendecido día miércoles, aún con esta lluvia. Vamos a iniciar nuestra transmisión del día de hoy y vamos a iniciar orando. Primero por todas las personas que han sido afectadas por estas dos últimas situaciones climáticas y también por la que podría estarse formando en este tiempo y también por esta enseñanza. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, por tu amor, tu gracia y tu misericordia, Señor, al haber deshecho esa tormenta, Señor, Iota, y evitar, Señor, que fuera de una magnitud muchísimo mayor, Padre. Señor, también te pedimos que en esta hora tú bendigas y guardes, Señor, a todos los habitantes de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala que han sido afectados por esta tormenta de alguna manera, Señor, y que tú con tu mano poderosa y tu corazón de misericordia para con cada persona, Señor, suplas todas las necesidades de cada uno de ellos y también, Señor, que puedan ver sus vidas restauradas, Padre, en todos los aspectos que hayan sido afectados por esta tormenta. También, Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que esa tormenta que se está formando en el Mar Caribe, Señor, al sur de Panamá, Padre, sea deshecha totalmente en medio del mar y que no toque ningún país de Centroamérica, Señor, ni afecte a ninguna persona, sino que por tu poder sea total y completamente deshecha, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y en esta hora, Señor, también venimos delante de ti pidiéndote que tu unción que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, rompa todo yugo, todo argumento y todo razonamiento falso, Señor, que se oponga al conocimiento tuyo y de nuestra vida eterna. Te pedimos que tu Espíritu Santo en esta tarde nos guíe a toda verdad, abra los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestros oídos, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que tu palabra, Señor, como semilla sea sembrada en una tierra fértil que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes en esta hora, sabiendo que la palabra de Dios dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que mi oración en esta hora es que cada uno de nosotros recibamos bendición y vida eterna a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar la cuarta parte de nuestra serie de Conociendo a Jesús, viendo la revelación de Jesús o introduciendo la revelación de Jesús en el libro de Apocalipsis. Esta fase de la revelación del Señor Jesucristo en la Biblia es la que completa la revelación de Cristo. Recordemos que hemos hablado que Dios tanto como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo se van revelando gradualmente en la Biblia a partir del libro de Génesis 1:1 hasta el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, de tal manera que podríamos llamar a esta revelación de Jesús en el libro de Apocalipsis la corona de la revelación de Jesús en la palabra de Dios. En esta fase, la palabra, en esta fase, la palabra de Dios nos enseña a Jesús ya no solo como el Verbo de Dios o el Salvador o el Rey de Reyes, sino también como el receptor completo de toda la autoridad que Dios le ha dado, que Dios ha puesto en sus manos, tal como nos lo enseña Mateo 28:18, Filipenses 2:9 y Efesios 1, del 20 al 22. Y en esa autoridad ya no solo funge como rey y señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores, sino también
funge como parte de esa autoridad, como aquel que juzga. Y no juzga solo a los creyentes, sino juzga a todo el mundo, es decir, creyentes, judíos e incrédulos, de acuerdo a lo señalado en las profecías que al respecto encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tocante a los últimos tiempos, es decir, al arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo, la tribulación, la gran tribulación, el día de la ira del Señor, el reino milenial, la batalla contra Gog y Magog al final del reino milenial y el juicio del trono blanco. Es decir, que en esta etapa no solo se nos revela a Jesús como el misericordioso, el lleno de gracia y de verdad, el que ejerce toda la autoridad, sino también una faceta como el juez justo, su justicia. Ya no solo su poder, su salvación, su señorío, sino su justicia. Y que finalmente va a dar su retribución merecida a los creyentes por sus obras de acuerdo a la voluntad de Dios, y a los impíos por su impiedad. En una serie de intervenciones graduales en la historia humana, siempre tendientes a ejercer su misericordia, su señorío y su justicia. Como ya hablamos, esas etapas son: primero, el arrebatamiento de la iglesia, del cual nos enseña la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4 y versículos 16 y 17. 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, que nos enseña acerca de la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de aquellos que, estando vivos en la carne, sean parte de la iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, que será la esposa del Cordero y del resto de la iglesia. Después de ese momento, encontramos también, o podemos situar también, el tribunal de Cristo, del cual la palabra de Dios nos habla en 2 de Corintios, capítulo 5, y versículo 10, dice la palabra: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y también tenemos otro pasaje en 1 de Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15, que nos habla o que complementa lo que es el tribunal de Cristo. Y la palabra de Dios dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si vemos en estos dos pasajes, que son totalmente complementarios. En 2 de Corintios 5:10, la palabra nos enseña que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es a partir de nuestra salvación en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo anterior, la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Y también al respecto de lo pasado, la palabra de Dios nos enseña que el Señor, no solo en el libro de Miqueas, no solo perdona nuestros pecados, sino que nunca más se olvidará de ellos
y los ocultará en el fondo del mar. Entonces quiere decir que en el tribunal de Cristo vamos a ser juzgados de lo que sucedió del momento de nuestra salvación en adelante. Pero 1 Corintios 3:11 al 15 nos lo aclara. Lo que va a ser juzgado son nuestras obras, es decir, las obras que pueden ser oro, plata y piedras preciosas que no se queman, y las otras obras que son madera, heno y hojarasca que sí se quemarán. ¿Qué diferencia una obra de la otra? Lo encontramos en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, todas las obras que nosotros hayamos hecho fuera de la voluntad de Dios, que no consideramos a Dios, que no le pedimos la dirección de Dios, que fueron el resultado de nuestras propias decisiones, esas, aunque hubieran tenido buenos resultados, ellas serán pasadas por fuego y perecerán porque no fueron hechas conforme a la voluntad de Dios. En tanto que las que permanecen, que son oro, plata y piedras preciosas, son las obras que hicimos conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son esas obras conforme a la voluntad de Dios? Las que fueron motivadas por el amor de Dios, sin ningún motivo oculto de nuestro engañoso y perverso corazón. Las que sí se quemaron son aquellas obras que son el resultado, aunque los resultados hayan sido buenos, son el motivo o fueron motivadas por nuestra propia decisión, por nuestra propia voluntad y no bajo la dirección del Señor. Recordemos lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 16, versículo 25, que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. A eso se refiere las obras que son madera, heno y hojarasca, una vez que nosotros hemos sido salvos. El tercera manifestación de Jesús como el juez justo la encontramos en los juicios de la tribulación y de la gran tribulación, de los que nos habla Mateo capítulo 24, versículos del 9 al 28, y también de Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 18. El objetivo de todos estos juicios es que las personas, todavía acá encontramos juicio y misericordia juntos. ¿Por qué razón? Porque por un lado están todas esas tribulaciones, esos 21 juicios, pero también está presente la misericordia de Dios, esperando que las personas que son sujetas a esos juicios, por la dureza de los mismos, se arrepientan y se vuelvan al Señor. Muchos no lo harán, pero algunos sí lo harán, puesto que la palabra de Dios nos enseña que primero que nada habrán 144,000 testigos, y en segundo lugar estarán los mártires de la tribulación, y obviamente habrán algunos otros creyentes que sobrevivan a todo eso y estén vivos para la segunda venida de Cristo. Entonces, en los juicios de la tribulación y de la gran tribulación todavía encontramos presente esa misericordia de Dios, obviamente también su gracia para con aquellos que se conviertan en ese tiempo, acogiéndose a la misericordia de Dios, y también su justicia, juzgando a los que no quisieron creer en Él como su Señor y Salvador. La cuarta manifestación de Jesús como juez justo en el libro de Apocalipsis o en la etapa de los tiempos finales es el día grande y terrible del Señor, tal como nos lo enseña Mateo capítulo 24, versículos del 29 al 31, y Apocalipsis 19, del 11 al 21. En este día grande y terrible del Señor, lo que el Señor hará es que las personas que endurecieron su corazón al máximo para no reconocer el señorío de Cristo en sus vidas, finalmente se enfrentarán al Señor y saldrán
vencidos. Específicamente encontramos a Satanás, que es atado por 1000 años, a el anticristo y al falso profeta, que son enviados al lago de fuego inmediatamente, y los ejércitos del anticristo, que son derrotados, vencidos, muertos, y que esperarán el juicio del gran trono blanco al final de los tiempos, cuando ya inicie la eternidad futura. La quinta manifestación del juicio del Señor está después del día grande y terrible del Señor, en el reino milenial, donde Cristo, después de haber vencido a sus enemigos, restaurará y reinará físicamente sobre Israel y sobre el resto del mundo, juzgando durante 1000 años. La sexta manifestación de Jesús como el juez justo la encontramos en el levantamiento final de Gog y Magog al terminar los 1000 años del reinado milenial. En Apocalipsis, esto está descrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 10, cuando el Señor parte de la tierra, o sea, le pone fin a su reinado milenial, y a todas las personas que vivieron bajo el reinado milenial van a ser confrontadas, van a ser probadas para ver si verdaderamente creyeron en el Señor Jesucristo o no. Y entonces va a haber un levantamiento que va a ser promovido por Gog y Magog, que son todos los reinos ubicados o todos los países ubicados al norte de Israel, y que se levantarán durante un tiempo, muy breve tiempo, porque el diablo va a ser desatado en ese tiempo precisamente para probar la fe de los que vivieron durante el milenio, y obviamente Gog y Magog van a salir total y completamente desaprobados, y al finalizar ese pequeño periodo, el Señor va a venir y va a aplastar en una derrota a todas estas fuerzas que se hayan levantado en rebelión en contra de Dios. Y la séptima manifestación de Jesús como el juez justo la encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 en adelante, cuando el Señor, cuando resucitan todos los muertos que no murieron en Cristo en todas las edades, en todas las épocas, incluido hasta la batalla final contra Gog y Magog, y entonces ellos, como no se encuentra escrito su nombre en el libro de la vida, serán mandados eternamente al infierno. Entonces vemos que el libro de Apocalipsis nos revela esa última faceta de Jesús como el Hijo de Dios. Completa a todas las demás. En el Antiguo Testamento es el Verbo de Dios, el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen de los que temen a Dios y los protege. Luego tenemos en los evangelios a Jesús el Salvador. En las epístolas, desde Hechos hasta la epístola de Judas, encontramos a Jesús el Señor, y finalmente en el libro de Apocalipsis encontramos a el juez justo. Eso no quiere decir que Jesús solo sea una de las cosas en este tiempo, no. Jesús es las cuatro, pero está manifestando una faceta particular en esta época o en esta dispensación. Él está juzgando, pero está juzgando con misericordia todavía, porque no ha llegado el tiempo de los juicios finales a las personas. Como dice la palabra, no es que nosotros podamos tener este tiempo por tardanza, sino que Dios en su misericordia y en su paciencia está dando tiempo para que todos aquellos que no creen se arrepientan, y también para los que creemos pero no hemos estado caminando rectamente, nos arrepintamos y nos volvamos plenamente a Él. Así que el Jesús de hoy es el Jesús completo que se nos revela desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21. Y el Jesús que vino
a la tierra en su primera venida era ese mismo Jesús, lo único que en una faceta muy especial de encarnado y de haberse hecho hombre, despojándose de toda su gloria. Pero una vez que Él regresa al Padre en su resurrección, recupera no solo toda su gloria de la cual se había despojado para su ministerio terrenal, sino recibe aún más gloria y entonces retoma todas las facetas de Él, como el Verbo de Dios Todopoderoso, el ángel de Jehová, el Salvador, el Señor y el Juez justo. Ahora entremos a un poco más de lleno al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis realmente es la corona de la revelación de Cristo, es decir, lo que termina de completar toda la revelación de Cristo que vamos conociendo a través de la palabra desde Génesis hasta este libro de Apocalipsis. Aunque esta revelación no se encuentra solamente en este libro de Apocalipsis, pero ahí es donde está concentrada esa revelación. Encontramos, esta revelación se complementa con lo que los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, tanto los mayores como los menores, nos dicen de Jesucristo, así como lo que nos dice de Jesucristo en esta faceta también el Nuevo Testamento. De hecho, el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, la palabra de Dios nos da el objetivo del libro de Apocalipsis y dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto nos indica, si recordamos en los evangelios, cuando estudiamos la revelación de Jesucristo en los evangelios, vimos claramente que Jesús mismo dijo que Él no había venido a revelarse a sí mismo en su vida terrenal, sino que había venido a revelar al Padre. Por lo tanto, los evangelios son la revelación del Padre a través de Jesucristo y de la obra salvadora, redentora, justificadora de Cristo en la cruz a favor de cada uno de nosotros. Pero la revelación, obviamente, en el Nuevo Testamento en los evangelios y en el Nuevo Testamento vamos encontrando facetas de la revelación de Jesús también. Pero esa revelación se completa y se corona con la revelación que nos da el libro de Apocalipsis. Hay muchos otros pasajes de la Escritura que nos anticipan proféticamente esta faceta de la revelación de Cristo y que completan la imagen de nuestro Señor y Salvador, como por ejemplo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 10, la palabra de Dios dice, hablando de por qué el Señor no ha entrado en la plenitud de juez todavía en este momento, aunque sí la ejerce de alguna manera, pero no la ha ejercido en su plenitud por una razón, y nos la da 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Y la palabra de Dios dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Si notamos bien, el contexto de este pasaje o a lo que este pasaje se refiere es al día del Señor. El día del Señor grande y terrible, que es lo que conocemos como el Armagedón, o la batalla final donde el anticristo es total y completamente derrotado. Y el Señor dice que ese día no ha llegado, no porque retarde su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A pesar de esa benignidad del Señor, no todos van a proceder al arrepentimiento. Y aparte de eso, incluso algunos creyentes que ignoran las Escrituras todavía no reciben o reconocen que los tiempos del Señor son inminentes, que los últimos tiempos están ya encaminándose y que la venida del Señor por su iglesia está muy, pero muy pronta. Y es porque piensan que el Señor no venga es no solo una tardanza, sino que es porque probablemente Él todavía le faltan muchísimos años para venir, y eso tiene un mensaje que le llamaríamos el mensaje subliminal. Todavía puedo seguir viviendo mi vida como se me dé la gana. Pero mis amados y mis amadas hermanos, la venida del Señor es inminente. Nunca, si uno analiza la historia, nunca en la historia de la iglesia las señales de la venida de Cristo fueron tan inminentes. Es cierto que en todas las generaciones se nos ha hablado de la venida de Cristo, pero en todas las generaciones anteriores no estaban cumplidas las condiciones que la palabra de Dios dice que debían cumplirse para la venida de Cristo. Algunas de ellas, la existencia de Israel como nación, que no fue nación desde el año 132 hasta 1948, el avance y la multiplicación de la ciencia, la rapidez en la velocidad de la transportación de las personas, además de todas las otras señales que hemos hablado, como señales de principio de dolores, el anticipo que estamos viendo ahora de las señales de la tribulación y de la gran tribulación, etc. Eso nos habla de la inminencia de la venida de Cristo. Y no es que el Señor esté tardando, es que simplemente en su benignidad y en su misericordia está esperando que la mayor cantidad de gente posible sea salva. Luego tenemos el Salmo 2, versículos del 7 al 9, donde también nos anticipa el reinado milenial de Cristo. Dice la palabra: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Las quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esto sucederá en el juicio del Armagedón como anticipo al reino milenial de Jesús. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos del 1 al 3, dice la palabra: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Sino también nos percatamos una señal de este tiempo que no existió en los tiempos anteriores de la iglesia, es que se estuvieran haciendo muchos pactos de paz de los países árabes con Israel. Y entonces a eso se refiere la palabra cuando dice: dirán paz, paz, y no habrá paz.
y no habrá seguridad. ¿Por qué razón? Porque por un lado se están firmando esos pactos de paz, pero por el otro lado la palabra del Señor en Ezequiel 37 nos habla de la restauración de Israel como el valle de los huesos secos, y posteriormente en el capítulo 38 y 39 nos habla de una guerra que Israel tendrá que enfrentar contra los reinos del norte. Y esos reinos del norte son todos los países que están situados de Israel para arriba hacia Rusia. Y como dato curioso, todos los pactos que Israel de paz ha firmado con países musulmanes es con los países musulmanes que están al sur. Con ninguno al norte ha firmado ningún tratado de paz. O sea, la palabra de Dios se está cumpliendo en los dos aspectos. Paz, paz, y en el otro, guerra, que es contra los reinos del norte. Paz, paz hacia el sur, pero guerra con los reinos del norte. De hecho, los más furibundos enemigos de Israel y que todo el tiempo han proclamado la necesidad de la destrucción de Israel están precisamente al norte de Israel, encabezados por Irán, que está preparando, aunque el mundo se esté cerrando sus ojos y se quieran hacer los sordos, los ciegos, los mudos, etc. Irán está preparando unas bombas atómicas para poder destruir a Israel, lo cual no sucederá porque la misma palabra de Dios nos enseña en Ezequiel 38 y 39 que Israel derrotará a sus enemigos, que serán completamente destruidos porque el Señor librará esa batalla en contra de sus enemigos. Así que vemos cómo las señales de los tiempos se están acelerando de una manera muy significativa en este tiempo, que es tiempo de preparación de la novia, es tiempo de que todos nos volvamos al Señor de todo nuestro corazón, para que no nos pase que la venida del Señor suceda como ladrón en la noche, en la oscuridad, porque la misma palabra dice que nosotros no estamos en oscuridad como los demás, sino que estamos en la luz y estamos siendo avisados de la venida de Cristo, y el Espíritu está dando testimonio a nuestro espíritu de que la venida de Cristo está muy pronta. Y cuando digo muy pronta, no estoy hablando de una gran cantidad de años. Yo diría que estamos hablando de muy, muy, muy poco tiempo. Así que necesitamos prepararnos. Y vemos también esta profecía o esta enseñanza profética de la pronta venida del Señor en Mateo capítulo 24, versículos del 29 al 31. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, la tribulación y la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. En una enseñanza anterior hablamos que los escogidos no son la iglesia pre-arrebatamiento, sino que los escogidos son los que hayan creído en el Señor Jesucristo después del arrebatamiento de la iglesia. Y estos serán en principio los 144,000 testigos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, más todos los que por el testimonio y la predicación de esos 144,000 testigos y de los 2 testigos que serán enviados del cielo, se conviertan a Cristo. Ellos serán los escogidos. Muy bien. Y notemos algo acá, que nos habla de algo que vamos a aclarar también. Hay muchos que están esperando
que antes del arrebatamiento haya un gran avivamiento aquí en la tierra. Y déjeme decirle que están equivocados. De aquí en adelante no habrá ningún avivamiento entendido como un crecimiento de la iglesia. Es más, es muy probable que la iglesia en este tiempo decrezca porque el amor de muchos se enfriará, porque habrán hombres amadores de sí mismos y de los placeres más que de Dios, y porque muchos, el Señor va a hacer una separación entre los que le sirven y los que no le sirven. Entonces es muy probable que en lugar de crecer la iglesia, decrezca. Lo que sí va a suceder es que muchos creyentes, a la luz de las señales que se están dando, van a tener un avivamiento personal en su corazón, volviéndose al Señor con todas sus fuerzas. Eso sí va a suceder, pero ya un avivamiento masivo de grandes campañas y de miles de personas viniendo al Señor en este tiempo va a ser muy difícil. Donde sí va a suceder es cuando inicie, es después del arrebatamiento, y eso nos lo enseña el libro de Hechos en el capítulo 2, versículos del 17 al 19. Dice que el Espíritu del Señor, y eso también está en Joel, capítulo 2, versículo 17, y dice que en los últimos tiempos el Espíritu del Señor se derramará sobre toda carne y profetizarán, tendrán visiones, tendrán sueños, y después de eso será lo que la palabra nos dice aquí en Mateo 24, que la luna no, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que ahí sí va a haber un avivamiento, pero en este tiempo, antes de nuestra partida con el Señor en el arrebatamiento, no habrá un avivamiento, más bien habrá una depuración de los que verdaderamente son iglesia, de los que no. Las dificultades que tendremos que enfrentar en este tiempo, y que de hecho ya comenzamos a enfrentar, esas dificultades harán que los que son cizaña, o sea, parecen trigo pero no son trigo, que haya sido sembrado por el Señor, sino fue sembrada por el enemigo, esa cizaña se irá cortando para que solo quede el trigo para cuando el Señor venga. Muy bien. Esta faceta de la revelación de Cristo como el Verbo de Dios, como el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Juez justo, tiene su clímax en Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos del 11 al 21. Apocalipsis 19, del 11 al 21. Veamos lo que dice la palabra. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este no es el mismo jinete del caballo blanco que encontramos en Apocalipsis capítulo 6. Ese jinete del caballo blanco es un imitador, es el anticristo del capítulo 6 de Apocalipsis. El jinete del caballo blanco, verdadero, genuino, auténtico, aparece hasta Apocalipsis 19, del 11 al 21, que es el Señor Jesucristo. Dice, voy a repetir: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Notemos ahí la palabra juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, o sea, Jesús. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Recordemos que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 va seguido de un caballo marrón, de un caballo
negro y de un caballo amarillo. Pero aquí todos los caballos que siguen a Jesús son blancos. Y ahí viene el ejército celestial. Y dice, de su boca, o sea, de Jesús, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, lo que fue prometido para Jesús en el Salmo 2. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Recordemos que Dios grande en misericordia y lento para la ira, pero hay misericordia y hay ira. Fue grande en misericordia desde el diluvio de Noé hasta el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Pero a partir del arrebatamiento de la iglesia se comienza a manifestar la plenitud de la ira de Dios para juzgar el pecado y a los pecadores. Muy bien. Y entonces dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Estas son es todo el ejército del anticristo que va a ser destruido en la venida de Cristo. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y notemos algo acá. El libro de Génesis comienza revelándonos el poder creador de la palabra, es decir, lo todopoderoso de la palabra, que es Jesús. Y acá, en el libro de Apocalipsis, al final del libro, nos está volviendo a recordar que Él es el Todopoderoso. ¿Por qué razón? Porque los ejércitos, de acuerdo a lo que dice este pasaje, los ejércitos celestiales vendrán simplemente como observadores de la batalla, porque el que destruirá a todo el ejército del anticristo, al numerosísimo ejército del anticristo, y al anticristo y al profeta, será Jesús con la espada de su boca. Porque dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. O sea, él solito es más que suficiente para derrotar a todas las fuerzas del anticristo, a todos los ejércitos del anticristo, así como él solito fue capaz y suficiente de derrotar a todos los demonios en la cruz del Calvario, despojándolos y exhibiéndolos públicamente como vencidos por él, el Todopoderoso, actuando a favor del reino de Dios. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de esta revelación? El objetivo de la revelación de Jesús como el juez. En primer lugar, en lo referente a esto, no es para que nosotros los creyentes nos atemoricemos. Si algo nos está atemorizando, si somos creyentes verdaderos y algo nos está atemorizando en cuanto a la segunda venida de Cristo, es posiblemente porque tenemos uno de dos problemas. Uno de dos grandes problemas. Uno,
o es ignorancia de las Escrituras, porque el pueblo perece por falta de conocimiento, o es porque todavía hay en nuestro interior, en nuestro corazón, cosas que necesitamos arreglar antes de que Cristo venga. Así que es el tiempo, si es por ignorancia, bueno, es el tiempo de volvernos a la palabra de Dios y a la enseñanza del Espíritu Santo para suplir esa ignorancia. Y si es porque hay algo en nuestro corazón que necesita ser transformado, también es el tiempo entonces de que regresemos al Señor o vayamos al Señor para no solo en arrepentimiento y en confesión de pecados para pedirle perdón, sino también en clamor para que Él nos limpie de toda maldad y forme en nosotros un corazón limpio y un espíritu noble que nos sustente. Es el tiempo de que como novia nos metamos con el novio a ser transformados en nuestro corazón para estar preparados para su pronta venida. O sea, no es para que nos atemoricemos. Los que sí deben tener temor son aquellos que no han reconocido verdaderamente el señorío de Cristo, aun cuando se digan cristianos. Pero una cosa es que me diga cristiano y otra cosa es que verdaderamente lo sea. Entonces, quienes sí deben estar atemorizados son aquellos que no están caminando en los caminos del Señor, sea que se digan creyentes o no, porque lo peor se avecina. Hasta ahora, para los no creyentes, este ha sido un tiempo de tranquilidad. Relativamente, ¿verdad? Porque no les ha ido bien de todos modos. Pero el tiempo que se avecina será aún muchísimo peor. Porque es el tiempo en el que estarán manifestándose en su plenitud los juicios de Dios contra el pecado y contra los incrédulos. En el caso de nosotros los creyentes, necesitamos recordar que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, o fue escrito por el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, en un tiempo en el que la iglesia estaba siendo sujeta de muchísima persecución, de muchísimas pruebas. Y el Espíritu Santo guió a Juan en esta revelación para la iglesia del Señor Jesucristo, para que pudiera soportar la persecución, tribulación y lucha en victoria. Era para animar, fortalecer y levantar a la iglesia en medio de la situación problemática que vivía, recordándoles, primero, que Cristo tiene todo bajo su control. Nada escapa de su control. Segundo, que se estaba recordando que Él obra a favor de su iglesia siempre y en toda circunstancia. De hecho, el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 revela a Jesús, en el capítulo 2 y 3 revela algunas de las fallas de la iglesia pre-arrebatamiento para que las arreglara. En el capítulo 4 y 5 es el arrebatamiento de la iglesia y en el capítulo 6 comienzan los juicios, pero del capítulo 6 al capítulo 18 la iglesia no aparece. La iglesia reaparece hasta el capítulo 19 en las bodas del Cordero y eso significa que la iglesia, el mensaje que el Espíritu Santo le estaba dando a Juan para que lo transmitiera a la iglesia, es que la iglesia podía estar absolutamente tranquila y segura que no pasaría por lo peor de la tribulación y de la gran tribulación. O sea, que Dios los iba a guardar en la situación en la cual ellos se encontraban para que no tuvieran que pasar por esas situaciones. Recordándoles que Jesús está siempre para proteger a su iglesia en toda circunstancia que venga de afuera. Y en cuanto a las circunstancias de adentro del corazón de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo está actuando para darnos la victoria sobre esas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Y el tercer recordatorio
que el Espíritu Santo le está dando a la iglesia a través del libro de Apocalipsis es que aún en medio de todas las circunstancias adversas, la iglesia es más que vencedora porque Jesús, en quien estamos, es el vencedor. Y la palabra es un recordatorio de lo que nos dice la palabra de Dios, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ese es el mensaje principal y central del libro de Apocalipsis para nosotros los creyentes. Para los no creyentes es la advertencia final de los juicios más severos de Dios contra el pecado y contra los pecadores. Porque Dios está irado no solo contra el pecado, sino también contra los pecadores todos los días de su vida. Así que no tenemos por qué tener miedo. Si hay algo que nos genera miedo, incertidumbre, inseguridad en cuanto a los últimos tiempos y en cuanto al libro de Apocalipsis, pues es el tiempo en que o nos metemos en las Escrituras para estudiarlas de una manera completa desde Génesis hasta Apocalipsis para que nuestra fe en el Señor Jesucristo sea fortalecida y lo conozcamos plenamente a Él, para poder entender que todo lo que vendrá, sea lo que sea, nosotros estaremos firmes y protegidos por Él, en número 1. Y número 2, para que también, entonces, si es por la otra circunstancia de que todavía hay áreas de nuestra vida que no han sido regeneradas por el poder del Espíritu Santo, en nosotros exista esa disposición de permitirle al Espíritu Santo que nos transforme en la imagen de Cristo, muriendo a nosotros mismos, tal como nos lo enseña Juan capítulo 3, versículo 30, Mateo capítulo 16, versículo 24 y Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Así que, mis amados, el hecho de que Jesús sea un juez no debería asustarnos, porque en el caso de nosotros es un juez para recompensas. En el caso de los impíos sí deberían estar asustados porque es un juicio para condena, para un juicio para perdición, un juicio para vida eterna en el infierno. Ellos sí deberían estar atemorizados. Nosotros no, porque el juicio de Dios será un juicio de benignidad para recompensar todas aquellas cosas que hayamos hecho en amor hacia Él. En el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis hay muchos nombres que señalan a Jesús y cada uno de ellos se debe ubicar en el contexto inmediato relacionado con la situación o hecho en el que aparece inmerso. Y también de las personas involucradas en esa situación. Donde se da la mayor cantidad de denominaciones de Jesús es en el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis, porque Jesús está revelando a través de sus nombres a la iglesia. Ya del capítulo 6 en adelante al 18, ya los nombres o las denominaciones de Jesús son o una repetición de lo que ya sucedió en el capítulo, o ya se nos mostró en el capítulo 1, 2 y 3, o bien algún otro nombre, pero ya no con la intensidad de la que está revelada en Apocalipsis 1, 2 y 3, y eso nos indica que esta revelación es para la iglesia, y que esta revelación es para prepararnos para la pronta venida de Cristo. Estos nombres de Jesús en el Apocalipsis que encontramos, no todos, pero la mayoría de los que encontramos en el Apocalipsis, es el Alfa en Apocalipsis 1.8, el Amén en Apocalipsis 3.14,
el Cordero en Apocalipsis 13:8, el que vive en Apocalipsis 1:18, la estrella resplandeciente de la mañana en Apocalipsis 22:16, el testigo fiel en Apocalipsis 19:11, el fin en Apocalipsis 22:13, el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5:5, el Omega en Apocalipsis 1:8, el primero en Apocalipsis 1:17, el primogénito de la resurrección de los muertos en Apocalipsis 1:5, el principio en Apocalipsis 22:13, el principio de la creación, Apocalipsis 3:14, raíz y descendencia de David, Apocalipsis 22:16, y así podríamos decir algunos otros, pero todos estos los vamos a ir estudiando en las próximas transmisiones que hagamos en los siguientes días a las 8 de la noche. Así que por hoy, esta es la introducción a la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, y lo vamos a dejar por hoy en este momento, digamos, en esta etapa, para poder proseguir mañana. Le pido que todavía no se retire de la transmisión. Le quiero hacer algunos recordatorios. El primero de ellos es que si esta enseñanza ha sido de bendición a su vida, por favor, compártala en sus redes sociales para sus contactos, para que también ellos sean bendecidos. El otro recordatorio es que todos los días, de lunes a viernes, y es probable que esta semana ya comencemos a incorporar sábados y domingos, tenemos una transmisión de este tipo a las 8 de la noche, por lo general, salvo hoy que por una circunstancia especial no fue a las 8 de la noche, pero la mayoría de ellas son a las 8 de la noche. Cuando no van a ser a esa hora, avisamos previamente. Así que le invitamos a sintonizarnos todos los días para recibir una enseñanza de edificación, de exhortación y de consolación de la palabra de Dios. En tercer lugar, todas estas enseñanzas, ya son más de 200, están en nuestro canal de YouTube, un canal a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí están todas las enseñanzas, y la ventaja ahí es que las enseñanzas tienen su bosquejo adjunto, así que puede ver la enseñanza a la par de que la está estudiando con el bosquejo escrito. Le invitamos a visitar ese canal. El acceso no tiene absolutamente ningún costo. Solo le agradeceríamos algo: que cuando usted ingrese al canal se suscriba, porque eso nos da, al crecer en el número de suscriptores, vamos teniendo beneficios de YouTube que en este momento no tenemos, para mejorar y profesionalizar nuestras transmisiones. El otro recordatorio es que no dejemos de orar por Centroamérica, primero por las consecuencias de la tormenta ETA y esta Iota, y para que el Señor restaure todo eso, pero también por la tormenta que se está tratando de formar en el Mar Caribe, que se llama Capa, y que podría afectar los territorios de Panamá, Costa Rica y Nicaragua, según las previsiones de los meteorólogos. Pero el Señor ya nos demostró que Él puede deshacer las tormentas, así que vamos a orar para que el Señor deshaga esa tormenta también. Sigamos orando, por favor, no desmayemos en la oración por esas cosas. Y finalmente, le quiero hacer un recordatorio de que si usted necesita salir de su casa, que por favor no se olvide de usar su mascarilla todo el tiempo que esté enfrente de otras personas que no sean su familia, en primer lugar. En segundo lugar, que se lave con jabón y alcohol sus manos lo más que se pueda. Y en tercer lugar, que respetemos las medidas de distanciamiento social. Con eso estamos contribuyendo a protegernos nosotros, proteger a nuestras familias y proteger también a los demás. Vamos a terminar entonces orando para despedir esta transmisión. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque cada día, Señor, tú estás revelándonos, Señor, un conocimiento mayor
de ti, Padre, no solamente como el Verbo de Dios, el Todopoderoso, el ángel de Jehová, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor de nuestras vidas, sino también, Señor, como el juez justo. Padre, que esta revelación tuya sea establecida en nuestro corazón como con fuego, Padre, y que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre y para bendición de nuestras vidas, Señor, viviendo una mayor calidad de vida eterna en este tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También, Señor, te pedimos, entrando al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro para cada uno de nosotros y de nuestras familias, Señor, que tú pongas tu mano poderosa sobre cada uno, sanando al que esté enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando de mentiras, argumentos y razonamientos falsos a todos aquellos que todavía estén encadenados por esos pensamientos de la carne, del mundo y del diablo que nos están impidiendo conocerte a ti y conocer más de la vida eterna que tenemos en ti, Señor. Te pedimos también que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que tú fortalezcas al que está debilitado, levantes al que está caído, Señor, que si alguno está en opresión, depresión, frustración, desánimo, ansiedad, inseguridad, angustia, temor o miedo, Señor, o cualquier otra emoción negativa, tú extiendas sobre él tu manto de alegría y derrames en su corazón tu óleo de gozo, de tal manera que sus lágrimas sean transformadas en risa, Señor, que su tristeza y su llanto sea transformado en alegría, que su duelo sea transformado en fiesta, Señor. También te pedimos por cada uno de los de nuestras familias que todavía no han llegado a conocerte, pidiéndote, Señor, que en cumplimiento de tu palabra, de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa será salva, ellos vengan, Señor, al conocimiento tuyo en este tiempo, se rindan absolutamente a ti, Padre, y también te pedimos que a cada uno de nosotros nos des hambre y sed de ti, que así como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así nuestra alma clame por ti todo el tiempo, Señor. Y te pedimos también, Padre, que tú formes en cada uno de nosotros un corazón noble y un espíritu santo que nos sustente, Señor. Todo ello, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, así como también te pedimos que tú nos des un descanso reparador en esta noche, Señor, que en nuestro sueño tu espíritu ministre nuestro espíritu, sembrando semillas de vida eterna, Señor, de revelación de tu palabra en nuestros corazones, de dirección, Señor, de lo que necesitamos hacer en este tiempo, Padre, y que el día de mañana, con fuerzas recuperadas, nos gocemos y nos alegremos en ti, Señor, y sea un día de fructificación, de cumplimiento, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, por su sintonía. Muchas gracias por el privilegio de sus comentarios. Me bendicen enormemente y espero, si el Señor lo permite, que el día de mañana nos podamos reunir a las 8 de la noche para compartir otra enseñanza. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y que el día de mañana sea un día de bendición. Saludos a todos. Nos vemos.